Buen día. El día de hoy el tema a realizar es conteo de carbohidratos. Soy la doctora Mildred Geraldine Díaz Flores, médico residente del segundo año de endocrinología con la sede Hospital María Auxiliadora. Entonces, para continuar con las actividades de la unidad de telesalud, para comenzar, el conteo de carbohidratos es una actividad en la cual va a proporcionar un apoyo importante en los pacientes diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 que tienen uso de insulina. Lo que tenemos que determinar es un equilibrio entre la ingesta de alimentos con el uso de la insulina y la presencia de actividad física. Entonces lo principal va a ser la dieta y la actividad física debido a que son vitales para el tratamiento en el paciente con diabetes tipo 1. En cuanto a dieta, tenemos que determinar cuánto comen y qué es lo que comen, además de tener la frecuencia del control de la glucosa en sangre. Si no hay control de glucosa en sangre, no determinamos qué es lo que comen ni la cantidad del consumo, no vamos a poder modificar la dieta a un conteo adecuado de carbohidratos. La administración de insulina debe ser según indicación de médico y controlado de acuerdo a la cantidad de alimentos que va a ingerir. Para esto es importante este método debido a que si damos una dosis fija, tenemos que tener una dosis fija de cantidad de carbohidratos. Si es que el paciente ya sabe un conteo adecuado, sería un tratamiento un poco más adelantado o avanzado y podría el mismo paciente modificar la dosis de insulina. El impacto que va a tener esta actividad va a ser en el peso corporal, debido a que los pacientes diabéticos tipo 2 sobre todo tienen problemas con el peso y podríamos manejar un peso adecuado, una pérdida de peso corporal o una ganancia de peso en el caso de que hayan presentado una disminución debido a un mal control glicémico que los haya llevado a uso de insulina. Y en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, muchos van a ser niños o adolescentes y no deben de perder peso, sino mantener un peso adecuado durante todo su crecimiento. Los carbohidratos son sustancias nutritivas importantes, indispensables para el organismo y además de ello son vitales. Quiere decir que no podemos tener una alimentación que no contenga carbohidratos. Y principalmente en el grupo etario de los diabéticos tipo 1, que son niños y adolescentes que van a estar en formación, no pueden excluir estos alimentos de su dieta. Van a aportar energía, al mismo tiempo son nutrientes que van a elevar el nivel de azúcar en sangre y los podemos dividir en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos simples pueden comenzar desde el azúcar, los bollos, ahí podemos ver una imagen de un pastel, las frutas que tienen fructosa, que al final todo en nuestro organismo va a llegar a ser carbohidrato, miel, algarrobina, lácteos, y los carbohidratos complejos, que son los almidones, ¿no? Ya no son azúcares simples, sino que son azúcares que están en racimos y se llaman almidones, son complejos. Ahí están las menestras, el arroz, pastas, papa, camote, yuca, quinoa. Y aquí podemos determinar ya grupos de alimentos que van a contener carbohidratos. En la primera imagen podemos observar los panes, granos, cereales, pastas. En el segundo grupo, las frutas. Tenemos ahí la imagen de una sandía, melocotón, entre todas las frutas, algunos vegetales, no, los jugos de frutas, que en realidad no deberíamos utilizarlo porque son más procesados que los alimentos enteros. Por la parte inferior, los lácteos, dentro de ellos incluye la leche, yogur, helados, los pasteles, galletas, chocolates, que son ya alimentos procesados, y otras bebidas enlatadas, envasadas, como las gaseosas, confites, caramelos, chupetes. Y los alimentos que no contienen carbohidratos son las proteínas, la carne de res, pollo, pescado, huevo.
Aquí el queso en realidad es controversial porque depende del tipo de queso para determinar si tiene una cantidad o no de carbohidrato, y sí puede llegar a tener una cantidad mínima de carbohidrato, a diferencia de las carnes, huevo. Y en cuanto a las grasas, tenemos mantequilla, margarina, aceites, queso crema, ahí pueden ver que el queso también parte de las grasas, mayonesa, palta, nueces, semillas y las vinagretas para las ensaladas. Entonces estas no van a ir incluidas al conteo de carbohidratos. Ahora, ¿qué es en sí la palabra conteo de carbohidratos? Es determinar la cantidad de carbohidrato necesario en la dieta, tener claro el régimen de insulina, establecer el peso del paciente y determinar nuestros objetivos nutricionales y el nivel de actividad física que puede realizar. Tenemos pacientes que pueden realizar actividad física sin ninguna contraindicación y algunos otros que ya han tenido complicaciones de la diabetes y probablemente no puedan realizar la misma actividad física que los primeros. Entonces también el nivel de actividad física depende de la edad, no es igual la actividad física en un niño, en un adolescente, adulto mayor. Y de acuerdo a esta actividad vamos a poder manejar el tema nutricional, la cantidad de calorías para cada grupo etario y para cada actividad física que van a realizar, para el peso que tienen, si es un normopeso, si es un paciente obeso o si está con un bajo peso, y el régimen de insulina de acuerdo a la cantidad de los objetivos nutricionales y los carbohidratos que va a tener ya calculado con las calorías del 24. Además nos va a dar una mayor libertad en las comidas, ¿no? Estos son los objetivos. El paciente va a tener mayor libertad en la comida porque no va a tener miedo al exceso o a que haya menos cantidad de carbohidrato y se está colocando más insulina, sino que va a calcular la cantidad de insulina a la comida que está ingiriendo. Mejora el control glicémico, hay una flexibilidad en su vida social, minimiza las variaciones de glucosa. Ya no va a estar estresado porque de repente salió a una reunión y no sabe qué cantidad de insulina colocarse porque se le dio un régimen establecido, ¿no? Usualmente en el hospital se les brinda su insulina de acción intermedia, NPH o una insulina análoga glargina, esas de lapicero. Entonces, si a usted se le brinda este tipo de insulina, lo utiliza como un basal, pero también se le administra una insulina para las comidas. Recordar que el diabético tipo 1 no puede vivir sin insulina. Entonces, para el desayuno, para el almuerzo y la cena tiene una dosis establecida. ¿Qué pasa si a media mañana le invitaron un sándwich de palta o le dieron algún otro bocadillo, sale a una reunión en la media tarde, le invitan un café, le invitan algún otro bocadillo y el paciente decide como, no como, al final por vida social lo come, no se administra insulina, la glucosa sube inmediatamente. Entonces les va a dar un poco más de tranquilidad y cómo actuar ante estos eventos, ¿no? Minimizando la variación de la glucosa, no va a haber un ascenso rápido y también no va a haber una caída brusca. ¿Quién puede utilizar este método? Todo paciente diabético tipo 1, tanto el que tiene tratamiento intensivo como el de tratamiento convencional. ¿Qué es tratamiento intensivo? Tenemos una dosis de insulina, el bolo, de acuerdo al consumo de carbohidratos. Ya no sería solo desayuno, almuerzo y cena, no es una dosis estándar, sino que modificas de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que vas a comer en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. En cuanto al tratamiento convencional, es un consumo fijo de carbohidratos sin ajustar dosis de insulina. Entonces, podría ser al inicio, no sé cómo manejar los cambios de la insulina o hay miedo, entonces establecemos una cantidad fija de carbohidratos para el día a día. Y diabéticos tipo 2, ellos sí tienen que mantener un consumo fijo de carbohidratos. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a ser candidatas a poder utilizar el método de conteo de carbohidratos? Primero tenemos que saber sumar y restar, que haya disciplina, motivación, que exista el automonitoreo de glucosa. Si no se controla la glucosa no va a poder realizar este método porque no vamos a saber con qué nivel está iniciando y a cuánto va a disminuir después de haber administrado la insulina. Hay que leer etiquetas y con esto básico ya vamos a poder hacer conteo de carbohidratos.
Paso 1, conocer el objetivo. No tenemos que saber que la comida aproximada debe tener la misma cantidad de carbohidratos entre las comidas. Quiere decir que desayuno, almuerzo y cena de hoy debe tener la misma cantidad de desayuno, almuerzo y cena del día de mañana, y podemos hacer cambio en los tipos, pero no en las cantidades. Concéntrese en mantener moderada la cantidad de ingesta de carbohidratos para evitar que los niveles de glucosa en sangre suban demasiado. Y recuerde que no es saludable eliminar los alimentos con carbohidratos, especialmente porque hay órganos vitales como el cerebro que requieren de este insumo todos los días para poder estar en su mejor función. Paso 2. Controla la ingesta y la glucosa en sangre. Mantener un registro diario de alimentos y glucosa en sangre ayudará a que nos informe cómo están los niveles de glucosa y las variaciones. Medir y pesar los alimentos va a ser útil al inicio. Cuando ya haya una práctica, las porciones comunes en los platos o en los pocillos o en los vasos, tazas, ya van a ser comunes a diversos alimentos y no va a ser necesario estar midiendo o pesando cada alimento. Esto va a ser tedioso, pero solo al inicio. Y existen métodos para contar carbohidratos. Bueno, eso depende. Si son alimentos procesados, leemos las etiquetas. Y si son alimentos que los vamos a adquirir en un supermercado, en un mercado, en la tienda, utiliza el sistema de intercambio. ¿Cómo es este sistema de intercambio? Es una porción de un grupo, puede ser pan, almidón, fruta, leche, que va a contener de 12 a 15 gramos de carbohidrato. Entonces la mayoría de las verduras no contienen una cantidad significativa y no va a ser necesario contarlas, excepto por ejemplo el maíz y las papas, que pasan a ser conteo similar a un carbohidrato cualquiera. En el caso de las etiquetas tenemos que tener cuidado debido a que la información nutricional es para una porción estándar. Sin embargo, todos los alimentos que vienen envasados no van a tener una sola porción. La mayoría va a tener más de una porción y hay que tener que hacer la multiplicación para determinar cuál es la cantidad de carbohidratos en todo el paquete y si es necesario consumir todo o realmente solo una porción. Ahora, en una dieta de 24 horas, del 40 a 50% de las calorías totales van a tener que ser en carbohidrato. La mayoría de personas va a tener una indicación de 28 calorías por kilo por día. Entonces solamente hay que hacer la multiplicación. Si pesa 70 kilos por 28 calorías, y eso nos va a dar un total en 24 horas, que las debemos dividir en desayuno, almuerzo, cena y merienda. Esto lo llevan a cabo con nutrición para que haya una distribución de acuerdo al objetivo. Si es un normopeso, mantener la misma caloría. Si es que es necesario bajar de peso, con apoyo de nutrición van a ir disminuyendo la cantidad de calorías por día y por semana. En cuanto a hombres y mujeres que estén muy activos, la cantidad sube, 35 calorías kilo día. Y si es que las mujeres son sedentarias o en el caso de pacientes obesos, serían 22 calorías kilo día. Esto porque las mujeres tenemos mayor cantidad de grasa corporal y tenemos menor requerimiento de calorías que los varones. En cuanto a embarazo y lactancia, sí sube la cantidad de calorías por día de 35 a 37. Y recordar que un gramo de carbohidrato nos va a dar 4 calorías. Entonces ahí ya vamos a determinar que si estamos ante un 50% y la dieta tiene un 2000 calorías por día, 1000 calorías deben ser establecidas como con carbohidratos, y dividiendo 1000 entre 4 son 250 gramos de carbohidrato que tenemos que distribuir en 24 horas. Las herramientas que vamos a tener es el puño, ¿no? La palma cerrada, el tamaño de un puño cerrado debe ser equivalente al arroz, papa, fruta o pan. Esa es una medida muy rápida para determinar cuánto carbohidrato es una porción de intercambio, que va a contener de 12 a 15 gramos de carbohidrato. Sin embargo, podemos llegar a ser más precisos con cucharas medidoras, tazas medidoras o incluso una balanza. Y
Además tenemos las etiquetas nutricionales para los alimentos que vienen envasados, que ya nos mencionan la cantidad. Como pueden observar aquí, tamaño de porción una taza, y la taza va a contener 40 gramos. De todas maneras vamos a tener que tener una taza, porque este puede ser la información nutricional de un yogur, por ejemplo, y vamos a tener que calcular en una taza que pueda obtener 40 gramos, y en esta vamos a tener la cantidad de carbohidratos de 9%, total de carbohidratos 24 gramos. Entonces, quiere decir que el tamaño de una porción de este paquete me va a dar un total de 24 gramos de carbohidratos, y hay 13 porciones en este paquete. Tendría que multiplicar 24 por 13 para determinar el total de carbohidratos de todo este envase. Se pueden dar cuenta que el paciente no va a consumir todo el envase, solo debe consumir una porción. La distribución en el plato es algo importante que debe saber un paciente diabético tipo 1. Como podemos ver, medio plato debe contener verduras sin almidones, la cuarta parte del plato el carbohidrato y la otra cuarta del plato la proteína. Agua o bebidas sin calorías son libres para el consumo. ¿Cómo realizamos el conteo? Porciones de carbohidrato. Una porción es igual a 15 gramos de carbohidrato, y tener en cuenta el tamaño de las porciones. En cuanto a gramos de carbohidrato, familiarizarse con las herramientas, las etiquetas nutricionales. Aquí podemos observar una imagen ya de una nutricionista peruana que ha realizado muchos estudios, donde ha hecho proporciones intercambiables. Quiere decir que el arroz cocido, un tercio de la taza o 48 gramos, si tenemos una balanza que corresponde a esta cuarta parte del plato, quiere decir que tiene una unidad intercambiable de carbohidratos, o sea, es de 12 a 15 gramos de carbohidratos, que es similar a la cantidad que tiene las lentejas cocidas en media taza o 90 gramos, similar a una taza de brócoli, que va a ser 150 gramos, o 2 unidades de mandarinas medianas, media taza, que equivale a 120 gramos de leche evaporada entera, azúcar rubia una cucharada llena, un cuarto de unidad de palta. En cuanto a la leche, enfatizar de que tiene que ser entera, puede ser light, pero nunca debe ser deslactosada, puesto que cuando es deslactosada tiene elevada cantidad de carbohidratos. No va a ser 15 gramos de carbohidratos, y va a ser de una alta carga glicémica, quiere decir que va a ingresar al cuerpo, va a ser un pico de hiperglicemia, y luego con la glucosa con la insulina va a disminuir rápidamente y va a dar una hipoglicemia reactiva, pidiendo al paciente que vuelva a comer. Y aquí tenemos a las frutas, verduras, lácteos. Las frutas, una porción de intercambio, quiere decir una unidad mediana, tiene 13 gramos de carbohidratos, y esto es en cuanto a las frutas de bajo índice glicémico, las frutas verdes, generalmente las que no son muy dulces. En el caso de las otras frutas, vamos a ver que hay, como el plátano, tenemos que utilizar media porción, medio plátano, para llegar a un intercambio con 13 gramos de carbohidrato. Y esto es en las frutas que son más dulces: plátano, guanábana, guayaba. Y las verduras, una porción nos va a dar 5 gramos de carbohidrato. Una porción es lo que cabe en una palma. Si es que ponemos 2 palmas, o sea medio plato, nos va a dar 10 gramos de carbohidratos, que sería muy bajo. Por eso es que tenemos que completar el plato la mitad con verduras. Y los lácteos altos en grasa nos van a dar 10 gramos de carbohidrato, al igual que los lácteos bajos en grasa. El único cambio va a ser en cuanto a las calorías, por el contenido de grasa que va a tener. Las carnes y pescados, también el cambio son las calorías. Si son altos en grasa, van a tener mayores calorías porque aumentan los lípidos. Tenemos 9 gramos de lípidos en los altos en grasa y 1 gramo de lípidos en los bajos en grasa, pero en ambos casos podemos ver que no tiene carbohidratos y no se incluye en este